El libro de Éxodo, ya vamos en el capítulo 28, 29. Estamos tratando de cubrir toda la Biblia. Terminamos ya Génesis, ya vamos en Éxodo. Ahí vamos, ¿verdad? Ha estado bueno. Los invitamos. Empezamos con adoración bilingüe aquí a las 6:30. Tenemos los dos ministerios, habla inglés, habla español, tenemos adoración. Después de que se acaba la adoración, entonces el grupo del ministerio español nos vamos al cuarto Agape y ahí tenemos nuestro estudio. Hoy, domingo, a las 5 aquí en la iglesia, estamos teniendo una cena de San Valentín. Para tú y tu cónyuge es $50 por pareja, todavía hay espacio. Es una escena de ribeye que van a tener hoy. Si quieres más información, puedes hablar con Julie y con, ¿cómo se llama? Jake. Y aquí están todavía. All right, guys. Abajo de eso ves la escuela del discipulado. Esto lo mencioné el miércoles en el grupo que tenemos el estudio bíblico. Queremos empezar un grupo de discipulado. ¿Qué es eso de grupo de discipulado? Bueno, si tú deseas crecer más en tu relación con el Señor, si tú quieres aprender a servir, de hecho, si deseas hasta aprender a enseñar la palabra de Dios, entonces habla conmigo. Quiero ver cuántos de ustedes están interesados. Es ir a un nivel más allá todavía. ¿Ok? Esto está abierto a todos. Dígame, Pedro. Oh, tú te quieres inscribir. Gloria a Dios. Amén. Ya está el primero. Yo creo que no sé exactamente qué día lo haríamos. Pero es un compromiso total, básicamente. Hoy compré un libro que se llama El hombre que Dios usa, y de ahí quiero sacar material. Como les digo, pero está abierto a todos, hombres y varones. Hay que comprometernos en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Poner Dios primero. Pero a veces se nos hace difícil, entonces tenemos que ser discipulados para que hayan otras personas que han ido antes de nosotros, que han tomado pasos de fe, que nos instruyan. Así como Pablo, cuando él iba a ciertas iglesias, como vamos a ver hoy, él se quedó en Corinto 1.5 años a discipular. Algunos de ustedes tienen muchos dones y tienen el temor de permitir que Dios los use, pero cuando aprendamos a tomar ese primer paso de fe, entonces vemos a Dios hacer grandes cosas. Amén, José. Amén. Ayer tuvimos nuestro primer grupo evangelístico que salió a evangelizar aquí en Casa Grande en el desfile. Y hemos estado orando. Y mi deseo es de que Dios levante otros varones aquí en la iglesia y damas, y que digan, heme aquí, porque no es la iglesia del pastor, se los he dicho 1000 veces, es la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente les dije a los guys, hey varones, vamos a salir, hay una oportunidad este sábado para salir. ¿Quién va? Ni los grillos se oían. Nadie, nada, por horas. Y me pongo en oración, Padre, pónsenos en el corazón. Yo tuve que trabajar ayer, yo no podía ir. De repente un valiente alzó la mano y fue el hermano José. Ok, varones, ¿quién va conmigo? ¿Quién es valiente? Así lo puso. Y si eres varón y quieres ser parte del grupo de text, habla conmigo hoy antes de que te vayas para ponerte en el grupo, porque tenemos un grupo de text de varones. Y como a las 2 horas finalmente alguien, y creo que yo puse, nadie respondía una vez más, solo José. Guys, come on. No sean collones. Right? Y luego el Raúl dice, finalmente dice, apúntame a mí. Y luego se apuntó el hermano Tony. Y luego supe que el hermano Juan Carlos también llegó. Y él nunca dijo nada, pero llegó. Y cuando llegaron al desfile, dice José, compartió conmigo hace rato, que se bajaron del carro y se pusieron en oración. ¿Los 4?
Y de repente una señora los mira y les dice, ¿qué están haciendo? Y dice José, qué bueno que preguntas. Déjame, te hablo de Jesús. Y yo digo, ese es Dios que les estaba enseñando. Guys, yo estoy aquí con ustedes. ¿Ves? No necesitas a tu pastor que vaya contigo. Lo que necesitas es al buen pastor. Él te va a enseñar mucho mejor de lo que yo puedo. ¿Cuántos dicen amén? La clase de discipulado es una clase donde nos va a ayudar a tomar esos pasos de fe, a quitar la mirada del pastor y ponernos en el buen pastor, a ponernos en la cruz y decir, ok, Señor, yo puedo porque tú estás conmigo. Y eso que son los unos anuncios, guys, ni estoy predicando todavía. Si estás interesado en la clase de discipulado, termino porque si no nunca dejo de... Right, all right, vámonos a... Salmo 49, guys, Salmo 49. Hoy, si miran ahí también abajo, están todos los retiros, ok, de este año. Damas, el retiro de ustedes es el 20 al 21 de agosto, varones, septiembre 11 al 13. Si alguien está interesado en ir al retiro de matrimonios, ahí está. Les di las aplicaciones la semana pasada para el retiro de matrimonios. Salmo 49, right? Pónganse de pie, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Vamos a leer solo hasta el verso 10, ¿ok? Yo voy a leer el primer verso, ustedes me siguen después. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Todos juntos, pues verá aún que los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos. Padre, tu palabra nos dice, Padre, que el dinero no puede redimir a nadie. La redención solo viene por la sangre de tu Hijo Jesús. Un precio mucho, mucho más caro que el oro y la plata. Un precio mucho, mucho más caro. Te damos gracias, Padre, aquí estamos juntos para alabarte y adorarte, que tú nos has llamado a tu reino. No que nosotros te escogimos a ti, sino tú nos escogiste a nosotros. Es lo que dice tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Te damos gracias. Bendícenos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. All right, guys, háganme un favor, se saludan unos a los otros. Niños a sus clases, jóvenes con Pablo. Tomen su tiempo. Si hay alguien aquí que no conoces, por favor, dale un abrazo, dale una bienvenida. Gracias. Testing. Okay, I can switch it now. There we go. We're good. All right. Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18. Si no tienes tu Biblia, alza tu mano y Pedro te va a traer una Biblia. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Alguien necesita? Yo no tengo lentes. Dos Biblias, una aquí, una allá, por favor. ¿Alguien más? All right. Hechos capítulo 18, guys. Título del mensaje de hoy es Dios nuestro protector. Dios nuestro protector. La semana pasada encontramos a Pablo y el equipo misionero en la ciudad de Corinto, ¿recuerdan? Y si ustedes recuerdan,
Corinto, como Atenas, era una ciudad antigua. Una ciudad donde tristemente todo se valía. Como la ciudad de Las Vegas hoy en día, vamos a decir. En los tiempos antiguos, Corinto era una ciudad de pecado, ¿sí? La patrona de la ciudad, la diosa de la ciudad, ¿era quién? Afroditis, la diosa del sexo, vamos a decir. Y en su templo, si ustedes recuerdan, le servían 1000 sacerdotas prostitutas, ¿ok? Y ellas venían en la noche, descendían a la ciudad y se vendían, se prostituían, tenían relaciones, y básicamente era una forma que, según se decía, que se adoraba a esta diosa Afroditis. Una ciudad pecaminosa, una ciudad como Las Vegas, como les digo, una ciudad donde todo se valía. La semana pasada también, si ustedes recuerdan, Pablo, por alguna razón, y no nos los dice el texto, tuvo miedo. Algo lo asustó que él casi callaba, ¿recuerdan? Ya iba a callar y no se nos dice por qué, pero vino el Señor y le dijo a Pablo en una visión, y lo encontramos en el versículo 9 y 10 del libro de los Hechos. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces Pablo tomó esta promesa de Dios y se quedó en Corinto 1 año y medio. Bueno, hoy una vez más vemos al pobre hermano Pablo una vez más siendo perseguido, es lo que vamos a ver hoy. Y yo me imagino, en leer el texto, yo me imagino que de aquí venía ese temor. Porque si ustedes recuerdan, el pobre de Pablo había pasado por tantas cosas. Casi en toda ciudad donde él iba era perseguido. En Atenas llegaron los judíos y lo echaron para afuera. ¿Correcto? Fue en Tesalónica lo mismo. En cada lugar que él iba, en Listra casi lo matan, o en Derbe casi lo matan. En donde él iba, el pobre, siempre había un alboroto, siempre había persecución. Y yo me imagino que aquí había alguna persecución muy diferente que Pablo casi llegó a callar. Y a lo mejor tú dices, es el gran apóstol Pablo. ¿Quién soy yo si él tuvo temor? Pero él se agarró de una promesa. Nadie pondrá mano sobre ti para hacerte mal. Vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Padre, te bendecimos y te alabamos y te adoramos y venimos ahora a sentarnos a la mesa, a alimentarnos, a deleitarnos, Padre, de tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Tú háblanos, Señor. Tú ministra nuestros corazones y cámbialos. Venimos a escuchar tu voz y solo tu voz. Espíritu Santo, te bendecimos. Te damos gracias porque sabemos que nos vas a instruir. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Empezando en el verso 12 de Hechos, capítulo 18, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos, ¿qué hicieron? Se levantaron de común acuerdo ¿contra quién? Contra Pablo, y lo llevaron al tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo, dice, yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Escribe esto en tus notas. Si estás tomando notas, escribe en tu teléfono. Las promesas de Dios las puedes llevar al banco. Las promesas de Dios las puedes llevar al banco. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios te da una promesa, tú puedes contar en ella. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te da una promesa, tú la puedes depositar en tu cuenta porque Dios, Él es fiel a sus promesas. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Pablo, Pablo, nada te va a pasar. Yo estoy contigo. Y es lo que vemos aquí.
De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta. En el verso 14 dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Una vez más, verso 14. Y al comenzar Pablo a hablar, guys, escuchen esto. Pablo ni se tuvo que defender. Pablo no habló. Él empezó a hablar. Las acusaciones vinieron en su contra. Los judíos lo querían cañar. Este enseña en contra de la ley de Moisés. Él está persuadiendo a hombres a adorar a Dios en contra de la ley de Moisés. Una falsa acusación. De hecho, ¿no es esta la misma acusación que hicieron contra Jesús? La misma acusación que hicieron contra Jesús. Pero me encanta el verso 14 porque antes de que Pablo diga su primera palabra, dice, al comenzar Pablo a hablar, Pablo iba, ¿saben qué? Espérate, dice Galión. En mis notas yo escribí aquí, antes de que Pablo dijo su primera palabra, el procurso mandó a los judíos a volar. Así está escrito en mis notas, los mandó a volar. No me traigan casos sobre sus leyes ni costumbres. Si fuera un crimen enorme, yo los escucharía. Pero no se trata de eso. Yo no voy a ser juez de su religión. Y los echó para afuera. Los echó para afuera. Así como Dios le prometió a Pablo. Y es lo que yo quiero que ustedes vean. Porque recuerden, Dios le dijo a Pablo, no temas, habla, no calles, yo estaré contigo. Nadie te va a lastimar ni a hacer ningún mal. Ahora, eso no quiere decir que el enemigo no va a tratar. Pon atención. Eso no quiere decir que el enemigo no va a tratar, pero eso sí significa que el enemigo no va a tener éxito. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está a tu lado. Lleva esa promesa al banco. Ponla y deposítala. Dios está conmigo. Dios me dio una promesa. A lo mejor el enemigo va a venir, pero Dios ya me dio la victoria sobre los gigantes. Esa victoria ya es mía. Tú no tienes nada que temer. Tú no tienes nada que temer porque tu Dios es fiel. Tu Dios va a cumplir con ella. Una vez más, eso no quiere decir que el enemigo no va a venir y te va a tratar de descarriar y va a tratar de asustarte o va a tratar de lastimarte, pero el enemigo no va a ganar porque Dios te tiene en la palma de su mano y no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miremos lo que dice el verso 17. Dice, entonces todos los griegos, miren esto, a mí me encanta, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Es lo que le querían hacer a Pablo. Querían golpear a Pablo. Querían que Pablo lo querían golpear, así como fue golpeado cuando estuvo en Derby. Ellos se enojaron. Se me hace interesante porque no dice que los judíos golpearon a Sóstenes, dice que ¿quiénes golpearon a Sóstenes? Los griegos. Los griegos golpearon a Sóstenes. ¿Y quién era Sóstenes? Él era el mero de la sinagoga. Él era el rabí, él era el maestro, él era el pastor. Y van y lo golpean delante del tribunal y Galión no. Lo que le querían hacer a Pablo, fueron y se desquitaron con el líder de la sinagoga. ¿Por qué? Porque Dios te está protegiendo. ¿Cuánto dicen amén? Verso 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún, ¿cuántos días? Muchos días. ¿Por qué? Porque Dios está a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y miren qué, navegó a Siria. ¿Y con él quién? Priscila y Aquila, que conoció ¿en dónde? En Atenas, ¿sí? Habiéndose rapado, ¿los conoció en Atenas o en Corinto? Corintio, ok, en Corintio. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto.
y llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿Quién dejó ahí? A Priscila y Aquila. ¿Dónde los dejó? En Éfeso. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban. Guys, miren atención en el verso 20. ¿Ok? Porque este verso a mí me llamó la atención. Dice el verso 19, llegó a Éfeso, los dejó ahí y entrando en la sinagoga discutía con ellos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Usualmente lo querían correr. ¿Recuerdan? Usualmente lo echaban para afuera. Aquí en Éfeso dicen, queremos que te quedes. Quédate con nosotros. No queremos que te vayas. ¿Qué dice después de ahí? Dice más que, no accedió. Él no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, ¿y qué? Si Dios quiere, subraya ahí donde dice, si Dios quiere en tu Biblia. Y zarpó de Éfeso. Guys, si ustedes recuerdan, la primera vez que él quiso ir a Éfeso, en este segundo viaje misionero, recuerden esto, es muy importante, el Espíritu Santo no se lo permitió. Él quiso ir a Éfeso y el Espíritu Santo no se lo permitió. Es cuando vino y él tuvo el sueño de un hombre en Macedonia diciéndole, ven aquí. Ahora llega y lo reciben bien. Guys, esto no es normal lo que está pasando aquí. Lo reciben bien, de hecho, los judíos de la sinagoga, y ellos le dicen, quédate. Tú a lo mejor dirías, esa es una puerta que yo he estado buscando todo este tiempo. Esto es lo que yo he estado buscando. Finalmente aquí está esta puerta. Y esta es la cual yo quiero entrar. Pero vemos algo de Pablo que me habló a mi corazón. Pablo era un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él había tomado un voto nazareno. Y es lo que vemos aquí. A lo mejor tú dices, ¿por qué se rapó la cabeza Pablo? Porque eso significaba que él había tomado un voto nazareno, o es un rito. Básicamente Pablo tomó un voto de consagración. ¿Ok? ¿Qué significa consagración? Separación. ¿A quién? Al Señor. Es un voto de completa dedicación al Señor. La persona que tomaba este voto se rapaba la cabeza, como vimos aquí con Pablo. Por la duración del tiempo del voto no tomaba nada de vino. ¿Ok? Y 3, no se acercaba ni tocaba un cadáver o una tumba, aun si fuera de un ser querido cercano. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Pablo tomó este voto? Bueno, yo les voy a decir esto, aunque Pablo creía en la gracia de Dios, él no había desechado muchos de los ritos judeos, vamos a decir. Aunque Dios lo estaba usando poderosamente, él no desechó su cultura, vamos a decir. Y él dice, yo me quiero consagrar al Señor. Yo me quiero separar para el Señor. De hecho, unos creen, y yo lo creo, que Pablo tomó este voto como forma de darle gracias a Dios por protegerlo en Corinto. Yo así lo veo. Señor, tú me diste una promesa. Señor, tú cumpliste con mi promesa. Señor, me querían callar ahí los judíos, me querían golpear. Pero Padre, yo ni me tuve que defender. El procónsul me defendió y después golpearon a Sóstenes y no a mí. Yo vi tu mano poderosa y yo ahora te quiero dar gracias. ¿Cómo? Es bien fácil decir, ok, mira, voy a echar un poco más a la ofrenda. Esto es bien fácil. Pero es otra cosa. Decir, Señor, por este tiempo, sea 30 días o una semana o un día, Señor, yo me voy a separar y dedicar solo para ti. Right. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Que tú le has orado al Señor, Padre, yo necesito esto. O Señor, yo tengo este temor. O Señor, esto está pasando. Y el Señor cumple fielmente. Y ni gracias le das. Se te olvida. No estoy aquí para tirarte pedradas, nomás.
Si te pegó, te pegó. Right? Yo soy culpable de eso. Vamos a ser honestos. Todos nosotros, right? Yo les voy a contar esta historia y no lo digo para presumir, solo como ejemplo, y es lo único que puedo pensar ahorita. Años atrás, guys, años atrás, para Pascua, Viernes Santo. El día que recordamos la crucifixión de Jesús, y yo trabajaba de mecánico en Seal Beach, ahí en California. Y yo dije, hoy me voy a separar para el Señor. Y voy a ayunar este viernes. Él dio su vida y yo me quiero consagrar a Él, yo me quiero separar para Él. ¿Qué hice? Ayuné ese día. Y un compañero de trabajo me dijo, yo quiero ser parte de eso. Él era cristiano y yo y él ese día nos separamos para el Señor. Y a mediodía busqué una iglesia local. En el tiempo del lonche nos fuimos a un servicio. Cuando estaba yo en el trabajo. Pero hay veces nosotros se nos olvida de consagrarnos, separarnos. Y Pablo lo hizo. Y lo que más me gusta de Pablo, que él, tomando este voto nazareno, que aunque había una puerta abierta ahí en Éfeso, escuchen bien, guys, él puso a Dios primero. Mi consagración, mi separación es primero. Aquí hay una puerta abierta, grandísima, pero yo le hice una promesa al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas al Señor y no cumplimos con ellas? Pero yo veo aquí a un hombre que, aunque había una puerta grandísima a la que él estaba esperando todo este tiempo, primero cuando él quería ir a Éfeso, el Espíritu Santo le dijo no. Se fue a Macedonia, se fue a Filipo, de Filipo se fue a Tesalónica, de Tesalónica se fue a Berea, de Berea se fue a Atenas, de Atenas se fue a Corintio. Y en cada ciudad que iba habían problemas, excepto con Berea. No, aún en Berea. Y finalmente de regreso él va a Éfeso. No hay broncas. Quédate. No. Yo tengo que ir a Jerusalén a guardar la fiesta. ¿Por qué? Porque yo le hice una promesa a mi Señor. Yo le hice una promesa a mi Señor. Entonces dice, pero otra vez volveré a vosotros, ¿si qué? Si Dios quiere. Si esa es la voluntad de Dios, entonces Dios me va a regresar aquí. Primero es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primero es Dios. Si tienes un compromiso con Dios, cumple con tu compromiso con Dios. Señor, guys, ¿cuántas veces no le hacemos promesas al Señor y no cumplimos? ¿Cuántas veces no le hacemos promesas al Señor y no le cumplimos? Y a mí me encanta lo que yo veo aquí en Pablo. Pablo era un hombre que sabía que Dios estaba en control. Pablo sabía que Dios, porque ponte a pensar en esto. Él a lo mejor podía haber sido un hombre orgulloso y decir, bueno, me tengo que quedar aquí en Éfeso, porque si yo no me quedo en Éfeso, ¿quién va a plantar la iglesia aquí? Right? Pero él dice, no, yo le hice una promesa a Dios y voy a cumplir con mi voto. Ahora, ¿cómo termina este voto nazareno? Pues cuando él llega, él va una vez más, el que tomó el voto, se rapa la cabeza, cualquier poquito de cabello que le ha crecido y se le ofrece al Señor en una ceremonia especial y ahí se cumple el voto. Okay. Si alguien quiere tomar el voto nazareno, varón, mujer, me dicen ahí, Juan, que aquí tiene, right? Tú lo puedes cortar el cabello. So, yo estoy bien, bro. Verso 22. Dice, habiendo entonces arribado a Cesarea, ya nos fuimos de Éfeso, ahora Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿A dónde subió? Cuando vamos a Jerusalén, ¿qué hacemos?
subimos siempre. Él subió a Jerusalén, aquí nos imaginamos, él cumplió con su voto. Y luego, ¿qué? Descendió ¿a dónde? A Antioquía. ¿Dónde es Antioquía? Donde él empezó. Y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que finalmente él llega a Antioquía, donde él comenzó su segundo viaje misionero, y aquí finalmente él termina el segundo viaje misionero. Guys, so ya caminamos con Pablo en el primer viaje misionero, ahora cumplimos el segundo viaje misionero. ¿Ok? ¿Fue fácil? No, para nada. Pero él nunca se dio por vencido. Aun cuando él se quiso dar por vencido, Dios vino y le dijo, yo estaré contigo. ¿Y qué me dice eso a mí? Él no puso su fe en sus sentimientos, en sus temores. Él puso su fe en las promesas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Verso 24, miren lo que pasa aquí, me encanta. Luego entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y de dónde lo aprendieron ellos? ¿De quién? De Pablo, ¿correcto? Y queriendo él pasar acá, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Encontramos aquí de repente a alguien que nunca habíamos escuchado anterior, Apolos de Alejandría, un hombre, dice la palabra de Dios, que era elocuente en las escrituras y poderoso. ¿Sí? Lo que él declaraba, lo poco que conocía, lo hacía correctamente, pero tenía un entendimiento muy limitado. Priscila y Aquila lo toman a un lado y le dicen, hey brother, mira, no estás mal, pero no tienes todo el paquete. Right? No estás mal, pero no tienes todo el paquete. Entonces lo toman a un lado y le instruyen. Y entonces, ¿eso qué hace? ¡Wow! Todavía más poderoso. Y estamos hablando de un hombre que ya era elocuente. Lo discipularon. Right? Y ¿saben lo que yo veo aquí? Yo veo un hombre que aunque era elocuente y poderoso en las escrituras, yo veo un hombre humilde, porque permitió que derramen en su vida. Porque a veces podemos tener 15 años, 20 años, 10 años, un año en el Señor y andar aquí con cabezones, así que apenas podemos cargarla. Ya crees que lo sabes todo. Y no dejas que otros derramen en tu vida. Un hombre que nunca había estado con los discípulos de Jesús, un hombre que nunca había estado con los apóstoles, pero un hombre que conocía del Mesías. Es muy posible que nunca había escuchado el nombre de Jesús. Escuchen lo que les voy a decir. Es muy posible que él solo conocía el bautismo de Juan, porque dice que él solo conocía el bautismo de Juan. Él venía, ¿qué predicaba? Él predicaba arrepentimiento, él predicaba que iba a venir el Mesías, pero no sabía a lo mejor todo el paquete que Jesús era el Mesías. Él no tenía todo el cuadro, vamos a decir, ¿sí? Pero como les digo, un hombre que permitió ser discipulado, ¿sí? A ver, ahora, lo que sí me encanta de este varón, guys, y algo que creo que nosotros podemos recibir, que cuando él quiso ir a Acaya, cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y ellos que escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegado él allá, él fue ¿qué? De gran provecho. Él fue de bendición. Ahora, Apolo llegó a ser un gran predicador, maestro, pastor, porque si ustedes recuerdan, en la iglesia, creo que fue a los Corintios, Pablo dice, ustedes están divididos, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pedro. Apolos llegó a ser un gran maestro, un gran pastor en la iglesia. ¿Sabes lo que me enseña a mí también esto a mí? Que cuando tú piensas que tú eres la única persona que Dios puede usar,
cometes un gran error. Cuando Pablo se fue de Éfeso a cumplir su voto, aunque él se quería quedar ahí, te lo juro que él se quería quedar ahí, pero él dice, yo le prometí al Señor, el Señor va a ser fiel. ¿Por qué? Después él mandó ¿a quién? A Apolos, hombre poderoso, elocuente. Tú cumple con tus promesas, Dios va a cumplir con las de él. ¿Cuántos dicen amén? Tú cumple con tus promesas y tú vas a ver a Dios obrar. Todo y cuando tú le seas fiel al Señor. Todo y cuando tú le seas fiel al Señor. Si tú le has dicho al Señor, Señor, yo esto te lo prometí, yo esto voy a cumplir, déjame te prometo, Dios va a hacer su parte. ¿Ok? Pero si tú permites que el temor guíe tus decisiones, tu propia sabiduría, déjame te digo algo, a veces nosotros no lo entendemos, pero cuando nosotros dejamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que le pongamos todo en las manos de Dios, Él va a guiar nuestros caminos. Excuse me, right? Pero cuando tú dices, bueno, en mi sabiduría no voy a hacer esto porque esto no va a pasar, entonces Dios dice, échale ganas. Ok. Pero a lo mejor Dios está esperando que tú tomes ese paso de fe para que Él te enseñe qué poderoso Él es, para que Él te enseñe que Él va a cumplir con sus promesas, pero tú cumple con las tuyas a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Padre, me encanta lo que vimos hoy de Pablo. Me encanta, Padre, lo que vimos, porque él había hecho una promesa, él tomó un voto, él dijo, yo me separo, yo me dedico al Señor y hasta esta fecha, y tengo que llegar a Jerusalén a cumplir con el voto. Y aunque en Éfeso hubo una grande puerta abierta, él dijo, no, I'm sorry guys, Dios es primero. Dios es primero. Y si Dios quiere, algún día yo regreso, pero hoy no es el día. ¡Wow! Oh, y después vemos tu fidelidad. Mandaste a Apolos después de Pablo. Otro hombre, Padre. Otro hombre. Y todo por la obediencia de uno. Ayúdanos a nosotros, Padre, a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a nosotros a ser fiel a nuestras promesas. Ayúdanos a nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Dios me los bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a adorar al Señor. Una vez más, si quieres ser parte del grupo de varones en el teléfono por text, habla conmigo hoy. Y dos, si estás interesado en la clase de discipulado, también ven y habla conmigo. Que Dios me los bendiga. Vamos a adorar.